Buen día, estimados estudiantes. A continuación vamos a hacer un repaso por los métodos de pronóstico que no estaban en el video anterior. Vamos a revisar algunas características principales y la aplicación mediante un ejercicio de manera que se puedan apoyar en este recurso para el desarrollo del taller. Comenzamos con el método de promedio móvil simple. Este es uno de los métodos más sencillos. Es ideal para empresas nuevas que no cuentan con muchos datos históricos de ventas o que por lo menos hayan vendido más de 4 veces. Permite agrupar los datos por periodos que tienen un comportamiento similar y obtener el pronóstico mediante un promedio. Así, por ejemplo, podremos agrupar los datos de a 2, 3, 4 o más periodos si es necesario y obtener los promedios de estos grupos que nos ayudarán a pronosticar los siguientes periodos. Es importante tener en cuenta que el tamaño del grupo debe siempre permanecer constante durante todo el tiempo, al igual que la división. Es decir, si decidimos agrupar los datos de a 2, esto debe ser constante para los demás periodos y por ende la división tiene que ser entre 2. Aquí tenemos un ejercicio de un almacén que vende maíz para hacer diferentes tipos de productos de panadería. Tenemos los datos de ventas que van de junio a noviembre y el objetivo es pronosticar la cantidad de toneladas de maíz que se venderán en diciembre con el método de promedios móviles simple. Vamos a calcular el error y vamos a desarrollar la gráfica. Entonces, antes de calcular el pronóstico, que es bien sencillo, es importante que analicemos un poquito los datos y por qué los vamos a agrupar de manera que nos funciona este pronóstico. Como podemos ver en esta tabla, los datos de junio a junio son similares y se encuentran en un comportamiento creciente. Así también están los datos de septiembre a octubre que tienen un comportamiento creciente y de octubre a noviembre. También podemos identificar que de julio a agosto se presenta un decrecimiento en las ventas, así como también está de agosto a septiembre. Es por esto que en estos datos es ideal utilizar promedios móviles simples y vamos a hacerlo agrupándolos de a 2 periodos. En este caso, recuerden que siempre que vayan a agrupar, ya sea de a 2 o 3, es importante que tengan claro en cuál celda se van a ubicar. En este caso vamos a agrupar de a 2 periodos, quiere decir que me ubico en la celda siguiente, en el columna pronósticos, en la celda del periodo siguiente y obtenemos el promedio de los periodos anteriores. Bajamos la fórmula y obtenemos el pronóstico para el mes de diciembre. Vamos a realizar el error. Recuerden que el error es demanda menos pronóstico. El error siempre tiene que dar en positivo y para eso vamos a utilizar la función ABS. Damos demanda menos el pronóstico, bajamos la fórmula hasta aquí donde tenemos demanda y pronóstico y obtenemos un promedio del error. Importante aclarar aquí que esto, como los dejo en conclusiones, el error, el pronóstico siempre debe ir acompañado de un error. El número resultante del margen de error no tiene unidades de medida estándar. Siempre va a depender de cuáles son los datos que nosotros estemos manejando. Si yo estoy manejando datos en millones de pesos, el error va a ser en millones de pesos. Si estamos utilizando datos en dólares, pues el error va a ser en dólares. O en este caso, que estamos utilizando ventas en toneladas. Entonces, esta es la unidad de medida, va a depender de cuáles son los datos que estemos utilizando. Para realizar la gráfica tomamos los periodos, las ventas y el pronóstico, le damos insertar gráfico de línea. Aquí obtenemos la gráfica, le ponemos esto aquí, título, pronóstico promedio móvil simple. Esto es para una fábrica de maíz. Y aquí, como se dan cuenta, tenemos en el eje X los periodos de tiempo y en el eje Y las ventas. A esto habría que agregarle también
bueno, aunque aquí está las ventas, pero hay que agregarle los nombres a los diferentes ejes. No lo voy a hacer aquí para no demorar tanto el video. Y para terminar el análisis, es importante siempre mencionar cuáles son los periodos que se están trabajando y el resultado. Vamos a verlo aquí. Con base en la gráfica y los datos de la demanda o las ventas en este caso de maíz, entre los periodos de junio a noviembre, podemos pronosticar que se venderán en diciembre 62,5 toneladas de maíz. Igualmente hemos podido encontrar una tendencia de la línea roja que sigue muy de cerca la secuencia de los datos, que es la línea azul. Miren, la secuencia roja que sigue de cerca la secuencia de los datos, que es la línea azul. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, obtener este pronóstico? Con este dato de las toneladas de maíz que se venderán en diciembre, la empresa puede tomar decisiones como, por ejemplo, el tamaño del almacén, las negociaciones con los proveedores o repensar, por ejemplo, en la logística y entrega de los productos o en el inventario de los insumos, entre otras cosas. Con eso finalizamos promedio móvil simple.